parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata, de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos na minha namorada. É como esta noite passando, passando por um momento de sonho. Fale baixo, por favor, pra que ela acorde alegre como um dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade Você viu só que amor nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, passou, deu só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como um verão, quente o coração. Para de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como um verão, quente o coração.
ao céu, mas você vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. José y Álvaro utilizan eToro para invertir en los mercados financieros. José investiga oportunidades de inversión a nivel global. Álvaro, en cambio, investiga cómo llegar a ser un mago de nivel 60 de un videojuego. José sigue el canal... Para badeio, badeio, para badeio, badeio, para bailar, bailar. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. É que o amor
Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta a todas as portas do coração. Água de beber, câmara. Água de beber, câmara. Para, badeio, babadeio, para, badeio, babadeio, para, baila, baila. Ele é carioca, gosta o jeitinho dele andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ele é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ele, pra mim ele é linda demais. E além do mais, ele é carioca, ele é carioca. Ele é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ele, pra mim ele é linda demais. E além do mais, ele é carioca, ele é carioca. ¿Ah? Sí, la luz también. Ya, por favor.
Buenas tardes, señores y señoras. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla técnica dentro del programa La Hora de la Climatización. Les doy la más cordial bienvenida a todo el público presente y también a través de la red virtual. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Ok, entonces, mi nombre es Ricardo Ávila, soy el director académico de la Escuela de Refrigeración del Perú, ¿no? Que es donde nos encontramos, estamos aquí presentes, ¿no? Muchos, seguramente, por ahí veo algunas caras conocidas de algunos alumnos, pero para quienes no nos conocen, somos una institución que nos dedicamos a la capacitación en aire acondicionado, refrigeración y ventilación, ¿no? Esa es nuestra especialidad, ¿no? Tanto a nivel de técnico como a nivel de ingeniería, ¿no? Entonces, eso es la Escuela de Refrigeración del Perú. En este evento inaugural, ¿no? Esta charla inaugural de este programa, ¿no? Le quiero dar la más cordial bienvenida también al ingeniero Luis Llamada, ¿no? Quien es el presidente de la Asociación Peruana de Ventilación, Refrigeración y Aire Acondicionado, y también a la vez es el presidente de ASRAE Perú, ¿no? Entonces, muchas gracias, ingeniero, por su participación. Correcto. ¿Qué es la hora de la climatización? Este es un programa que hemos preparado aquí en la escuela para que sea un foro, una tribuna libre de difusión de conocimientos de nuestra especialidad, ¿no? Entonces, el objetivo es que a partir de hoy día en adelante, siempre cada 15 días, estemos aquí reunidos los que puedan acompañarnos y los que no lo harán por las redes sociales, ¿no? Entonces, cada 15 días va a haber un expositor de algún tema diferente, de aire acondicionado, refrigeración o ventilación, y todas las subespecialidades y temas que involucran. En aire acondicionado, por ejemplo, se puede hablar también de compresores, filtrado de aire, calidad de aire, equipos especiales, de confort, etc. En refrigeración seguramente se va a hablar temas también de partes, ¿no? Válvulas de expansión, evaporadores, pero también de aplicaciones especiales, ¿no? Para refrigeración doméstica, para refrigeración comercial y seguramente también para refrigeración industrial. Entonces, la hora de la climatización es un esfuerzo que estamos tratando de concretar de este foro de libre difusión y esperemos que viva y en el tiempo permanezca siempre vigente. Entonces, estaremos haciendo permanentemente convocatorias a profesionales y especialistas de diferentes temas, tanto nacionales como internacionales, para que vengan y nos acompañen acá, y a ustedes lógicamente también están invitados, ¿no? A que nos acompañen, igualmente a los amigos que nos siguen por las redes sociales. ¿Ok? Correcto. Entonces, dicho esto, voy a proceder a comenzar con la charla inaugural, con el tema que nos convoca hoy en día, y he escogido este tema: análisis actual y desarrollo global del aire acondicionado. ¿Ok? Entonces, existen diferentes foros, diferentes instituciones a nivel mundial que están en permanente investigación, en permanente análisis de lo que es el aire acondicionado y su evolución. Y en la lámina que ustedes ven en este momento, estoy citando uno de los estudios más importantes que se han hecho a la fecha, ¿no? Que se llama The Future of Cooling, ¿no? El futuro del enfriamiento, que fue publicado en mayo del año pasado por la Agencia Internacional de Energía, International Energy Agency, ¿no? En inglés. Esta es una institución muy respetada, ¿no? Una institución muy seria a nivel mundial,
que estudia la evolución del mercado de la energía y todas las actividades que se relacionan con ella. Y en este caso hicieron este estudio sobre la evolución y las perspectivas de crecimiento del aire acondicionado, ¿no? Entonces, me he basado la presente charla en varias instituciones internacionales, pero mayormente en este estudio que hicieron, como repito, la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Y como voy a detallar más adelante, ellos, en forma sucinta, han hecho una relación entre el crecimiento del aire acondicionado, pero con relación al incremento de la temperatura ambiental, ¿no? Y también con el incremento del nivel de vida de determinadas zonas del mundo. Entonces, voy a pasar a hacer esta exposición mucho más a detalle. Entonces, el enunciado principal o hipótesis de la que vamos a partir es la que ven ahí. Diferentes foros prevén un gran crecimiento global del aire acondicionado. Ok, entonces vamos a desarrollar este tema y he puesto 5 ejes temáticos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del aire acondicionado? ¿Cuáles son los factores que determinan o influyen en el desarrollo del aire acondicionado? ¿Cuáles son esas proyecciones de crecimiento cuantificativamente, o sea, en números? ¿Qué implicancias van a tener a nivel global este crecimiento? Y unas recomendaciones finales. ¿Ok? Así vamos a desarrollar el tema. Ok, el punto número 1. ¿Cuál es la situación actual del mercado del aire acondicionado? Según este organismo internacional y los estudios que han realizado, se estima que en la actualidad existen 1.600 millones de equipos de aire acondicionado en todo el mundo. ¿Okay? 1.600 millones de equipos de aire acondicionado, ¿no? De los cuales, como ustedes pueden ver ahí, aproximadamente un 40% están dedicados a las aplicaciones comerciales y aproximadamente el resto a aplicaciones industriales. Pero ahí hay otro dato importante. En el mundo, Estados Unidos y China, ¿no?, concentran el 58% de este stock actual. O sea, de estos 1.600 millones de equipos de aire acondicionado que hay en la actualidad, el 58%, casi el 60%, ¿no?, lo concentra Estados Unidos y China, ¿no? Para que se hagan una idea, actualmente en Estados Unidos el 90% de los hogares tienen algún sistema de aire acondicionado. Y comparativamente, el 8% de África, Asia, América Latina y Medio Oriente tienen algún sistema de aire acondicionado. Una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. Acá pueden ver ya en cantidades, no en porcentajes, la cantidad de equipos que actualmente tienen. Como ven ustedes ahí, si lo hacemos ya en forma exacta, China tiene actualmente 570 millones de equipos de aire acondicionado, Estados Unidos 374 millones de equipos de aire acondicionado, y el resto del mundo, donde está el Perú, ¿no?, tiene 243 millones de equipos de aire acondicionado, y sucesivamente otros países. Es como está distribuido hoy en día la cantidad de equipos de aire acondicionado. ¿Qué más implica la actualidad? Según esta empresa americana de investigación de mercado, BSRIA, muy respetada en los Estados Unidos, ¿no?, se ve en este cuadro de barras que ven acá a la izquierda, se ve el crecimiento de los equipos de aire acondicionado en el mundo en unidades, ¿no? Y se prevé que para el año que viene, para el 2020, aproximadamente
se van a vender 140.000 equipos de aire acondicionado, solamente en ese año. Y el cuadro de barras que está a la derecha expresa el mismo crecimiento, pero en términos económicos, en dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el mismo año 2020, que prácticamente ya estamos a medio año, este crecimiento de 140.000 unidades va a representar una venta total de 120.000 millones de dólares en todo el mundo. Acá tenemos un cuadro de distribución al 2016, cómo este stock actual se divide, pero ya por tipo de equipos, llevándose hoy en día casi el 50% los sistemas por ductos, ¿no? Un 14% los sistemas por chillers, un 14% los sistemas de BRB, han crecido enormemente, ¿no? Paquetes, unidades manejadoras y otros un 13%. Este otros viene creciendo también a una tasa muy rápida, muy grande, ¿no? Y en esos otros también están incluidos, y es el que más crece, los sistemas pequeños, conocidos como los mini splits, ¿no? Tienen un crecimiento muy grande en el mundo. Pero este stock actual, ¿qué implica a nivel de energía, de consumo de energía? Implica que actualmente el 10% del consumo mundial de energía es el consumido por los equipos de aire acondicionado. Ese es el dato actual, ¿no? Entonces, en esta primera situación actual del mercado del aire acondicionado, describir qué cantidad existen, cómo están distribuidos por países, cómo están distribuidos por tipos de equipos y el consumo energético que generan. ¿Ok? Punto 2. ¿Cuáles son factores importantes que determinan el crecimiento del aire acondicionado? ¿Cuáles son estos factores que están impulsando el crecimiento? Y ahí vamos a ver varios, como el crecimiento poblacional, el crecimiento de las ciudades, el confinamiento humano, una tendencia social, el incremento de la contaminación ambiental, el crecimiento de los ingresos y, cómo no, el calentamiento global. Entonces vamos a ver estos puntos. Hablemos un poco del crecimiento poblacional. Como muchos de ustedes deben saber, la población mundial viene en aumento. Es inexorable. Estas son proyecciones de Naciones Unidas, ¿no? Y ya hace unos años, aproximadamente por el 2015, habíamos pasado la barrera de los 7.000 millones de habitantes. 7.000 millones de habitantes. Se prevé que para el 2030 habremos pasado los 8.000 millones de habitantes. Y para el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de habitantes. O sea, en unos 30 años, hasta el 2050, vamos a haber 2.000 millones de personas más, ¿no? Como estamos acá en el Perú, fuente Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Actualmente, el 2020 prácticamente ya estamos ahí. Actualmente el Perú tiene una población, redondeando, de 32 millones de habitantes. Y se prevé también por el mismo crecimiento poblacional que para el 2050 en el Perú vamos a ser 40 millones de habitantes. O sea, vamos a crecer un 25% en estos 30 años. ¿No? Eso también es inexorable. Y exactamente, perdón, voy a regresar la lámina. Y exactamente ustedes podrán ver que siempre Lima concentra la mayor población. Entonces, y está alrededor de un 30% de la población, ¿no? De ahí los otros departamentos que vienen creciendo, pero son 6% aproximadamente. Lima continúa siendo la ciudad más grande del Perú
y sigue creciendo y manteniendo ese porcentaje. Por más que continúan creciendo las ciudades más grandes del interior del Perú, pero Lima continúa liderando ese gran importante crecimiento. Y hablemos de Lima entonces, ¿no? Lima, como ustedes también comprenderán, continúa con su crecimiento poblacional, ¿no? Se prevé que para el 2013 habíamos ya pasado la barrera de los 9 millones de habitantes, ¿no? En el 2021, en un año, vamos a estar casi llegando a los 11 millones de habitantes, ¿no? Y se prevé que para el 2025 vamos a estar rodeando los 12 millones de habitantes. Entonces, Lima, al igual, ¿no?, que muchas otras ciudades, continúa demostrando un gran crecimiento, ¿no? Y lógicamente esto se da a nivel mundial y lleva a otra consecuencia. ¿Cuál es? El crecimiento de las ciudades. Entonces, dentro de este tema, el crecimiento de las ciudades, les voy a exponer la tendencia de la migración campo-ciudad, el crecimiento del tamaño de las ciudades, la geometría de las ciudades y el crecimiento de las actividades productivas en las ciudades. La migración campo-ciudad, según proyecciones de Naciones Unidas, la migración del campo a la ciudad comenzó en los años más o menos 1950 y han continuado expandiéndose. Y en la actualidad continúa. Aproximadamente a nivel mundial se calcula que en el 2005, aproximadamente 2007, fue cuando la mitad de la población ya vivía en área rural y la otra mitad en área urbana. En crecimiento la urbana y decreciendo la rural. Para el 2020, o sea, ahora, el otro año, ¿no?, ya se invirtió la tendencia y ahora el 55% ya vive en área urbana y el 45% vive en área rural a nivel global, en todo el mundo. Y se prevé que para el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en áreas urbanas, en ciudades. El 70% de esta población que está en crecimiento, ¿no? ¿Se entiende? Va a vivir en ciudades. Y lógicamente, el área rural va a concentrar el 30% de la población mundial, ¿no? Y lógicamente eso explica el crecimiento de las ciudades. Acá hay una gráfica muy interesante de este organismo también adherido a Naciones Unidas, que nos contaba que en el año 1990 solamente habían 10 ciudades que tenían población mayor a 10 millones de habitantes. Ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, en 1990 solamente habían 10 en todo el mundo. En el 2014 ya eran 28. En el 2030 se prevé que van a ser 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Ciudades que van a tener entre 5 y 10 millones. En 1990 habían 21. En el 2014 ya habían 43. Y en el 2030 se prevé que van a haber 63 ciudades que tienen poblaciones entre 5 a 10 millones de habitantes. Y así sucesivamente. Ciudades entre 1 a 5 millones, habían 239, en el 2014 417, y en el 2030 van a haber 558 ciudades. Y las ciudades que tienen
de 500 a 1 millón de habitantes eran 294 en 1990, crecieron a 525 en el 2014 y en el 2030 van a haber 731 ciudades. Entonces, imagínense ustedes el tamaño del crecimiento de todas estas grandes ciudades en todo el mundo, ¿no? Es un crecimiento muy grande. Y aquí encontré un dato también muy interesante que se los quería comentar. En una investigación que había hecho igualmente la Agencia Internacional de Energía, pero en este caso con otro organismo que es la Alianza Global para la Edificación y la Construcción, ellos han determinado que en los siguientes 40 años va a haber un crecimiento sin precedentes justamente de las edificaciones de estas ciudades que les acabo de comentar, ¿no? Y ellos han calculado que en estos 40 años se van a construir 230 millones de metros cuadrados de concreto. 230 millones de metros cuadrados en los siguientes 40 años. Y ellos mismos comentaban que eso equivale a construir el mismo tamaño de la ciudad de París cada año. O sea, como si cada ciudad, cada año de aquí en los siguientes 40 años, se construyera una nueva ciudad de París. Ese es el equivalente para comprender la magnitud de lo que se viene, ¿no? Por eso me pareció un buen dato. Bueno, y aquí en Lima, nosotros lo verificamos permanentemente, ¿no? La ciudad continúa creciendo, ¿no? Y cuando digo crecimiento, no solamente me refiero a los edificios, centros comerciales, que también están creciendo, como lo podemos verificar cada vez que vamos por las avenidas y calles, sino también estoy explicando el crecimiento de las ciudades en los diferentes distritos de nuestra ciudad capital. Acá viene un tema interesante que también involucra a lo que los investigadores han llamado la geometría de las ciudades. Entonces, de tener un panorama semirural, tal vez, o aledaño a las ciudades, se termina construyendo edificaciones y desapareciendo esta área rural. Pero que tiene otra implicancia relacionado con el viento. Entonces dicen los investigadores que poblaciones con pocos obstáculos, es decir, no hay edificios grandes, no hay paredes altas, hay mucho campo abierto, ¿no? El viento mantiene velocidades altas, inclusive cerca a la superficie. Hay una ventilación natural. Y por el contrario, cuando hay muchas edificaciones que son como muchos obstáculos y algunos de gran altura, la velocidad del viento disminuye rápidamente. Entonces le estamos quitando a las poblaciones la ventilación, podríamos llamar natural, que siempre tenían, ¿no? Y esto también genera algo que los investigadores han denominado isla de calor urbano. Entonces, la isla de calor urbano es que las ciudades, conforme van creciendo, tienen esta forma en el centro comercial o el centro financiero, con grandes edificios que se van empequeñeciendo hacia los exteriores, ¿no? Y acá en el centro, el efecto de isla de calor urbano significa la elevación de la temperatura del aire entre 2 a 5 grados centígrados, adicional a la temperatura que ya existe, ¿no? ¿Por qué? Porque se han sustituido árboles y otras vegetaciones con edificios, carreteras y otras infraestructuras que absorben también calor, ¿no? Entonces, vamos a ver al final, y ustedes ya se estarán dando cuenta, cómo todos estos factores que estamos describiendo
están contribuyendo a que se incremente la necesidad de sistemas de confort. Son varios factores. Este incremento, este nuevo fenómeno que existe, que es la isla de calor urbano, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar mucha demanda de confort, porque va a elevar la temperatura adicional a la temperatura que ya se elevó seguramente por efecto del verano, va a elevarla de 2 a 5 grados centígrados. Y cuando crecen las ciudades, lamentablemente, la mayoría de ciudades en países emergentes como los nosotros, no es un crecimiento planificado, ¿no? Y hay muchas actividades productivas, no están bien ordenadas, es más, hay muchas que deberían estar sectorizadas, es decir, determinados negocios o actividades no deberían estar en el interior de la ciudad o en zonas especializadas o preparadas para esas actividades, ¿no? Lamentablemente aquí, como en otras ciudades del mundo, pues las actividades productivas están dentro de las mismas ciudades y que a su vez son fuentes de calor adicional y también de contaminación, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ok. Como punto C de las explicaciones de los factores que habíamos determinado, está el confinamiento humano. ¿Qué significa el confinamiento humano? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente los seres humanos estamos pasando en promedio entre 75 y 90%, más tirado a 90%, de nuestro tiempo en ambientes interiores, en ambientes confinados. ¿Qué significa, en últimas palabras? Entre 4 paredes. Un ambiente interior es toda área que se encuentra dentro de las edificaciones, casas, oficinas, tiendas, escuelas, etcétera, etcétera. Y actualmente el ser humano, la forma de vida que hemos llegado a desarrollar, ocupamos casi el 90% de nuestro tiempo en ambientes confinados. Y es algo que ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Levantamos en la mañana, estamos durmiendo en casa desde la noche hasta el otro día, salimos de casa, agarramos un taxi, un auto, si tenemos auto, o el micro, o el tren, lo que fuera, es un ambiente confinado. Llegamos a nuestro trabajo, o a nuestra universidad, o a donde estemos llegando, es un ambiente confinado otra vez. Salimos a almorzar a un restaurante o a un comedor, estamos en un ambiente confinado. En la tarde salimos de nuestro trabajo o de nuestro centro de estudios, nos vamos a un cine, a un teatro, a una reunión, en ambientes confinados. Nuevamente tomamos el transporte de regreso a casa, otra vez en un ambiente confinado, y llegamos a casa y estamos otra vez toda la noche en casa, nuevamente en un ambiente confinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy en día el ser humano pasa aproximadamente el 90% de su tiempo en ambientes confinados. Y es lo que una empresa de investigación que se llama Velux ha determinado como la Indoor Generation. ¿Qué es la Indoor Generation? Somos todos nosotros. Generación de interiores en español, ¿no? Es una generación que vive atrapada entre 4 paredes. Esos somos nosotros, que vivimos en ambientes confinados. Y las investigaciones que se han desarrollado por la Organización Mundial de la Salud confirman este porcentaje, pero también otras investigaciones como la Agencia de Control de Polución de Aire de Estados Unidos, ha determinado que el aire de estos ambientes confinados, que se conoce como aire interior, ¿no?, puede estar hasta 5 veces, escúchenlo bien, puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior.
Y en ese tipo de ambientes pasamos el 90% de nuestro tiempo, ¿no? Contaminantes comunes del aire interior. Y en este punto quiero pasarles un pequeñísimo video que está muy relacionado, es un excelente video a mi punto de vista, a mi parecer, que creo que nos va a ilustrar muchísimo lo que estoy diciendo. Oye, perdón un ratito. Pero está traducido. You will decide how this story ends. Perdón un segundito. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight, and we built our houses so that nothing could escape. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside. And that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. More than likely, you've seen this powerful video explaining how poor indoor air quality will affect our health and well-being. Unfortunately, most of us can't keep our windows open year-round, but there is a solution.
Vamos sacando esto. Correcto. Correcto. Continuamos. Solamente era para un video muy ilustrativo, ¿no?, de cómo hemos venido desarrollando esa tendencia de vivir más tiempo en los ambientes interiores, ¿no?, todos los riesgos que puede llevar nuestros ambientes interiores, y ya vamos a ver cómo pues esto va a atender, y por eso que es una de las explicaciones cómo tiende a mantener estos ambientes interiores en buena calidad, y por ello vamos a seguir desarrollando el tema que influencia tanto al desarrollo de sistemas de aire acondicionado y ventilación, justamente para contrarrestar esos efectos. Entonces, algunos datos sueltos sobre la calidad de aire interior. He puesto solamente como algunos conceptos, ¿no? Una persona adulta respira aproximadamente 15.000 litros de aire al día. Vivir en hogares húmedos y mohosos, o sea, con alta humedad, aumenta el riesgo de contraer asma hasta en un 40%. Y ahí les estoy poniendo las fuentes de donde he sacado esa información. Dice la Agencia de Estados Unidos para la Contaminación que los contaminantes del aire en espacios interiores han aumentado. ¿Por qué? Por el uso creciente también de materiales de construcción sintéticos, ¿no? Entonces, también está yendo por allá mucho la investigación para prohibir el uso de muchos materiales como son pinturas, alfombras, líquidos de limpieza, etcétera, que contaminan el ambiente interior, ¿no? Y como ustedes ya han visto el dato, lamentablemente se han llegado a la conclusión de que las habitaciones de los niños muchas veces son los más contaminados, ¿no? Y un nivel de aire interior malo, de mala calidad, pues afecta lógicamente los niveles de productividad, enfermedades, falta de atención, ¿no? Y acá un dato que encontré también de la Organización Mundial de la Salud, dice que según sus estadísticas, actualmente 3.8 millones de personas hoy en día mueren al año por problemas relacionados a mala calidad de aire. Altísimo, ¿no? Alarmante. Y hablemos un poco de ello entonces. Contaminación ambiental y propiamente de la contaminación del aire, ¿no? En estas grandes ciudades que estamos creciendo, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación? Vehículos, quema de carbón y otros elementos combustibles, partículas de polvo, transporte, producción industrial. Y acá en nuestra ciudad lo vemos bastante, ¿no? Lo vemos bastante. Dato del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La contaminación del aire mata a más de 6 millones de personas cada año. Es un riesgo para la salud. Y dice acá que en los países de ingresos bajos, el 98% de las ciudades con más de 100.000 habitantes no cumplen con las pautas de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que hay muchas ciudades en el mundo, y lamentablemente va un aumento, en donde la Organización Mundial de la Salud indica que es nocivo para la salud vivir en esas ciudades. O sea, son no habitables, pero la gente vive, ¿no? Para que vean el grado cómo está afectando tanto la contaminación ambiental del aire, propiamente dicho. Acá en un estudio de la Unión Europea, ellos han relacionado casi 500.000 de muertes al año, o sea, no solamente en los países pobres, ¿no? Más o menos 487.000 personas
han fallecido en la Unión Europea por problemas relacionados a mala calidad de aire. Y en el resto del mundo es también más alarmante. Y acá, el Perú, ¿no?, ocupamos el puesto 21 de los más contaminados, ¿no? Entonces estamos en un nivel preocupante de la contaminación que se genera en nuestra ciudad. Ok. Otro punto que determina el crecimiento o desarrollo de los equipos de aire acondicionado es el crecimiento de los ingresos económicos. Estos dos investigadores, Paul Yertler y Lucas Davis, son investigadores de la Universidad de California, Estados Unidos, e hicieron una investigación para la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y en su estudio relacionaron la temperatura de las ciudades con los ingresos económicos de las personas, qué relación tenían con el crecimiento del aire acondicionado. Y acá he tratado de resumir los puntos más importantes de sus conclusiones. El desarrollo del aire acondicionado, ellos ven que tienen impactos muy grandes, ¿no? Y también revela la notable velocidad con la que está creciendo el aire acondicionado cuando aumentan los ingresos económicos. E indican que con poco crecimiento de los ingresos, o sea, basta que un hogar crezca un poco los ingresos, inmediatamente se produce una adquisición de sistemas de aire acondicionado. Y estamos hablando de las áreas más cálidas del mundo, porque como habíamos visto en láminas anteriores, Estados Unidos, los países europeos, tienen equipos instalados aproximadamente el 90% de sus hogares. Entonces, y también vimos que en los países emergentes el crecimiento del aire acondicionado solamente es el 8%. Entonces, como voy a indicar más adelante, el gran crecimiento del aire acondicionado se va a dar en los países emergentes, porque los países desarrollados ya está casi saturado. Y en estos países emergentes, ni bien están comenzando a mejorar el ingreso económico, las familias comienzan a adquirir equipos de aire acondicionado. Eso es lo que quiere decir. Lógicamente, también tiene mucho que va a depender mucho de esto lo que sucede con los precios de los equipos de aire acondicionado. Pero la tendencia es, ¿no?, que los precios sigan disminuyendo en términos relativos, pero están disminuyendo. Crecimiento económico, disminución de precios, incremento, entre otros factores, de temperatura, contaminación, etcétera. Resultado, crecimiento de la demanda de aire acondicionado. Entonces, se espera que el crecimiento de los equipos de aire acondicionado sea particularmente fuerte en los países de ingresos medios, los países emergentes. ¿Qué más datos podemos deducir del estudio sobre el crecimiento de los ingresos? Dice que mucho se debe al deseo de comodidad de personas que siempre han vivido en zonas de mucho calor. En otras palabras, que siempre han soportado mucho calor porque no lo podían adquirir. Pero cuando tienen el poder económico, una de las primeras adquisiciones para el confort es la temperatura, por lo tanto el equipo de aire acondicionado. Cuando aumenta la riqueza de una familia, de un hogar, de una población, otro dato que encontraron es que lo que crece rápidamente en general es la adquisición de electrodomésticos, refrigeradoras, televisores, computadoras, iluminación, etcétera,
que a la vez son artefactos que son fuentes de calor. Entonces, una casa, mientras más artefactos está comprando, también está incrementando el calor que se genera en el interior de esa casa. Por lo tanto, estamos elevando la temperatura interior de nuestro hogar. Y los sistemas de aire acondicionado funcionan retirando el calor del interior de la casa y botándolo al exterior, a la calle. Y por lo tanto, si muchas familias de una localidad, de un barrio, de una zona, comienzan a comprar equipo de aire acondicionado y tirarlos todos a la calle, pues la calle se va a calentar. Y tu casa de al lado, si todos tus vecinos tienen aire acondicionado y tú no tienes, pues todos te están tirando el calor a ti también. Y doblemente está subiendo la temperatura de tu hogar, por el calor que generas tú y por el calor que tus vecinos te están tirando a ti. Y lo más probable es que tú también termines comprando un equipo de aire acondicionado. Y acá hay algunas gráficas que obtuve de cómo se proyecta el crecimiento de los ingresos, ya no en el mundo, sino en el Perú, ¿no? Algunas curvas seguramente van a tener que ser verificadas, pero la tendencia es, y ya lo ha demostrado la estadística hasta hoy en día, ¿no?, que los ingresos y la clase media en el Perú continúa creciendo. Y lógicamente el estudio que realizaron estos investigadores tiene aplicación en todo el mundo y aquí también. Entonces, los que trabajamos o vivimos de alguna manera relacionados al mundo del aire acondicionado acá, hemos visto en los últimos 5 años, 7 años, un crecimiento muy grande de sistemas de aire acondicionado residencial. Y esto lo explica en gran manera, porque el estudio, como repito, de estos investigadores ha concluido que más efecto, más influye en el desarrollo del aire acondicionado el crecimiento económico más que el calor. Pero que los dos juntos, ¿no?, se potencian mucho más todavía. Es decir, si crece mi poder económico, pero también crece el calor de mi ciudad y mi calor interior, pues esas dos realidades, lo primerito que van a tener como consecuencia es la adquisición de sistemas de confort, sistemas de aire acondicionado. Eso es lo que quiere decir. Y para completar todo ello, el calentamiento global, que ya todos conocemos este dato, ¿no? Ya todos sabemos qué significa, ¿no? Es el aumento observado de la temperatura del clima en todo el mundo. Se calcula que ha subido en promedio casi 1 grado centígrado, ¿no?, en promedio. Parecería poco, pero es bastante. Y ahí se ve cómo la tendencia sigue estando hacia arriba, hacia más calentamiento global. Y aquí en Lima también lo estamos verificando. En 2018 nomás hubo un descenso de temperatura por el fenómeno de la Niña. Las tendencias pueden estar subiendo y bajando, pero siempre la tendencia es hacia el incremento, ¿no? Entonces la ciudad de Lima también se está calentando, al igual que muchas ciudades del mundo. Unas más, otras menos, pero en general se están calentando las ciudades. Estas ciudades que están en crecimiento. Entonces, todo lo que les he enumerado son los elementos que determinan el crecimiento del aire acondicionado. ¿Qué proyecciones de crecimiento tenemos? El informe mismo que estaba indicándoles dice que existe un inmenso desafío por aumentar la salud y el bienestar de miles de millones de personas, especialmente en lugares más calurosos, donde el aire acondicionado no ha sido frecuente.
también tienen todo el derecho a generar un ambiente de confort. Todas las personas del mundo necesitan lugares bien ventilados, por lo que ya hemos visto del ambiente interior, y a tener sistemas de confort en sus hogares, pero por supuesto que sí, ¿no? Entonces, como repito, ese crecimiento está explicado fuertemente por el crecimiento de los ingresos, y para el 2050 se prevé que 2/3, el 66% de los hogares en el mundo podrían tener un equipo de aire acondicionado. Y acá ustedes ven el crecimiento del aire acondicionado proyectado al 2050. Hoy estamos prácticamente por acá en el 2020. Y miren el crecimiento en los siguientes 30 años. ¿Y dónde está creciendo fuertemente? En este de acá, que está arriba, y que es el resto del mundo. China, India, miren, abajo recién está Estados Unidos, Europa. Por eso les digo que Europa y Estados Unidos van a crecer en aire acondicionado, pero no van a crecer tanto porque ellos ya tienen. El crecimiento va a ser en India, China, pero el crecimiento fuerte va a ser en los países del resto del mundo, como el Perú, Brasil, México, etc. Esas son las proyecciones de crecimiento, ¿no? Hablábamos de un stock inicial de 1.600 millones de equipos de aire acondicionado. Acá ahora se prevé para el 2050 5.600 millones de equipos de aire acondicionado. Y acá está la curva ascendente. Hoy estamos acá, ¿no? Ya deberíamos estar alrededor de 1.900 millones. En el 2030 van a haber casi 3.000 millones. En el 2040, 4.350. Y en el 2050, redondeando los 5.600 millones de equipos de aire acondicionado. Esta es la curva, la tendencia del crecimiento. Y como les había dicho, los países que van a crecer más son los países emergentes, no Estados Unidos ni Europa, porque ellos ya crecieron mucho, ¿no? Este aumento se producirá en países en desarrollo con climas cálidos, donde la población y los ingresos están aumentando. Tanto la población como los ingresos están aumentando. Ahí es donde se va a producir el crecimiento. Y esas son las magnitudes del crecimiento de los sistemas de aire acondicionado. ¿Qué implicancias tiene este crecimiento? Dice, este gran crecimiento del aire acondicionado va a ser uno de los principales impulsores del crecimiento de la demanda mundial de electricidad. Y muchos de estos equipos nuevos que se están adquiriendo y se van a continuar adquiriendo no son lamentablemente los de mayor eficiencia, son de baja eficiencia. Eficiencia es para producir el frío, consume más electricidad o consume menos electricidad, ¿no? Si consumen poco electricidad para producir una determinada cantidad de frío, mientras más baja electricidad consuman, mejor. Pero los que consumen menor cantidad de electricidad, es decir, los más eficientes, también son los más costosos, aunque ahora ya la brecha de los precios cada vez se está haciendo más corta, pero igual todavía lideran mucho el crecimiento los equipos más económicos, que lamentablemente no son los más eficientes, ¿no? Y aquí está una curva muy interesante, ¿no? Dice, este crecimiento de aire acondicionado podría triplicar la demanda mundial de electricidad para el 2050. Triplicar la demanda de electricidad para el aire acondicionado en 30 años. Es gigantesco
el crecimiento de electricidad. Tendríamos que volver a construir el doble de centrales de generadoras de electricidad en todo el mundo. Entonces dice, el mundo se enfrenta a una inminente crisis por climatización. Estos estudios y otros asociados han encendido las alarmas de muchos organismos internacionales. Y acá hay una curva, como les decía, muy interesante. Es sobre el consumo de energía, terabytes. La línea verde es cómo se va a ir incrementando el consumo de electricidad si seguimos trabajando con equipos de baja eficiencia. Y la línea verde más clara es cómo va a ir incrementando el consumo de electricidad, pero si vamos trabajando con equipos de aire acondicionado más eficientes. Y lógicamente, lo que deberíamos tender a hacer es que el crecimiento del aire acondicionado se va a dar de todas maneras, porque todas estas personas necesitan confort y calidad de vida. Pero ese crecimiento no debería generar un gran consumo de electricidad. ¿Y cuál es la solución? La eficiencia energética. ¿Qué implicancias tiene este crecimiento si no hacemos nada? Se calcula que para el 2050 el total mundial del total mundial de emisiones de CO2, el 18% va a representar estos sistemas de aire acondicionado. Es muchísimo. Es una gran cantidad. Contaminación. Otra cosa que está implicando, por ejemplo, el incremento de las temperaturas, y esto fue un tema que saltó ya de unos años, pero que saltó en varias investigaciones, es que ya se están produciendo migraciones dentro de un país y hacia otro país por temas de cambio climático, por temas de calor. Existen algunas ciudades en India, por ejemplo, donde las temperaturas en el verano llegan a los 50 grados centígrados. Prácticamente es imposible la vida. Y la crisis del agua. Entonces la gente se está desplazando ya del todo a vivir a otras zonas, ¿no? Entonces hay países que se están calentando más que otros y ya se ha comenzado a dar, como repito, migraciones de la población por calentamiento. Yo leí ahí que este verano, así en junio, la temperatura en Francia ha llegado a los 44 grados centígrados. En India, como les digo, hay ciudades que alcanzan los 50 grados centígrados y la gente ya se va de esos sitios. Ok. Para concluir, las recomendaciones. Y ahí hay 4 recomendaciones. 2 que nos afectan directamente y 2 que escapan a nuestras manos. La primera, este incremento de demanda energética, sea muy alto o sea más moderado por sistemas eficientes, igual es un incremento de consumo de electricidad. Y lo que debe hacer el mundo, y es a donde está trabajándose todas las políticas de estos organismos internacionales, es que esas fuentes de energía sean energías limpias, ¿no? Como son energía solar, energía eólica, biomasa, etcétera, etcétera. Entonces, la tendencia tiene que ser, es y tiene que seguir siendo hacia la generación de energía limpia. Eso nosotros no lo podemos controlar, eso lo va a determinar el mercado mundial de energía. Punto 2. Se está desarrollando la arquitectura y los materiales de construcción para hacer de las edificaciones sean térmicamente más aislantes y menos contaminantes de los ambientes interiores. Eso también es un tema que le atañe a toda la industria de la arquitectura y la construcción. Yo le comentaba temprano al ingeniero
que había leído de algunos estudios en India, en donde la estructura, la arquitectura de los edificios, ambientes, casas, están cambiando por varios modelos muy novedosos que crean corrientes de aire alrededor de las edificaciones para crear un menor efecto de transferencia de calor del exterior hacia el interior, pero no solamente en la forma, sino los nuevos materiales de las paredes, que ya no serían ladrillo y eso, sino otros materiales que sean resistentes, que nos den seguridad, pero que a la vez sean térmicamente aislantes, es decir, que no permitan que tanto calor del exterior entre al interior. Y por lo tanto, mi capacidad de aire acondicionado ya no tiene que ser tan grande, ¿no? Puede ser mucho menor. Si creo corrientes de aire alrededor de la casa, estoy generando una menor fuente de calor. Y si aún los materiales son térmicamente aislantes, mucho menos todavía va a entrar de ese calor exterior al interior. Y por lo tanto, mi equipo de aire acondicionado puede ser de menor capacidad. Eso se está encargando la industria de la arquitectura y la industria de la construcción. Pero en los otros dos puntos sí tenemos mucho que hacer nosotros, ¿no? Lo que debemos tender es a incrementar el uso de equipos de aire acondicionado de mayor eficiencia energética. Entonces, los especialistas de aire acondicionado, en la ubicación que tengamos, sean ingenieros proyectistas, ingenieros de obra, supervisores de obra, técnicos, instaladores, técnicos de operación, técnicos de mantenimiento, todo el personal que trabajamos en la industria del aire acondicionado, tenemos que tener conciencia de ello y tender, en muchos casos no se podrá, pero siempre tender a que se desarrollen sistemas eficientemente en consumo de energía. Y ahí tiene mucho que ver, como repito, el diseño que se haga del sistema de aire acondicionado, el cálculo térmico que se haga, pero también tiene que ver la correcta instalación del sistema de aire acondicionado de un técnico capacitado, la correcta operación del sistema de aire acondicionado, el correcto y frecuente mantenimiento del equipo de aire acondicionado. Todo eso influye para el correcto operación de un sistema de aire acondicionado, porque un ingeniero puede hacer un diseño muy bueno y eficiente. Es más, un técnico instalador lo puede instalar de acuerdo a ese plano correctamente, pero si al equipo no se le da un servicio de mantenimiento, pues va a llegar un momento en que ese equipo va a comenzar a consumir mucha energía. El diseño puede estar bien hecho, pero si no ha sido bien instalado, tampoco va a rendir la eficiencia energética con que se planeó. Entonces, en este punto sí nosotros tenemos mucho que ver, y también es parte de nuestro trabajo, parte de nuestra responsabilidad, apoyar al crecimiento de la eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado. Y el otro punto también va relacionado, ¿no?, con el incremento de equipos de aire acondicionado con fluidos refrigerantes más amigables del medio ambiente. Bueno, ahí también está involucrada lógicamente la industria del aire acondicionado, porque son los fabricantes quienes van lanzando al mercado permanentemente, ¿no?, tipos de refrigerantes que energéticamente también son más eficientes. Y nosotros, conforme vayan saliendo estos nuevos refrigerantes, también tenemos que informarnos, ilustrarnos y luego tender hacia estos equipos de aire acondicionado. Por ejemplo, no sé, me imagino que lo saben, pero sistemas con R22 hace muchos años que ya no se usan ni en Europa ni en Estados Unidos. Y aquí en el Perú cada vez menos, y ya dentro de poco ya van a estar fuera del mercado. Ha entrado con mucha fuerza los sistemas con R410A. Pero en el mundo, en Estados Unidos, ya se ha lanzado el R1234, se ha lanzado el R32, que son mucho más amigables con el medio ambiente, tanto en contaminación como en eficiencia energética.
Entonces también nosotros, en parte también los especialistas tenemos responsabilidad para estar igualmente, como les digo, ilustrarnos y luego adaptarnos a esos nuevos cambios en favor del medio ambiente y en favor de la eficiencia energética. Entonces, estas son las 4 recomendaciones que se dan a nivel global y a las cuales yo se las comparto. 2 de ellas sí estamos directamente involucrados. ¿Correcto? Entonces, señores, hasta acá ha llegado la presentación. Esto era lo que les quería comentar y les agradezco mucho por su paciencia. Igualmente les agradezco a los amigos que nos han estado siguiendo por las redes sociales. Espero que haya sido bastante claro y explicativo toda la exposición. Si tienen algunas consultas, por favor, vamos a dar unos 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Bien, tenemos al señor Juan Antonio Peso que nos hace la consulta si en el Perú existe ya reglamentación que regula el uso del aire acondicionado de empresas o instituciones públicas. Si existe un reglamento nacional de aire acondicionado. Le cedo la pregunta al ingeniero Yamada, por favor. Bueno, todos, gracias por la pregunta. Actualmente no existe una reglamentación exacta al respecto. Estamos trabajando a través de la asociación de una especie de reglamento de uso de equipos de aire acondicionado. Pero principalmente vamos por la parte normativa, en la parte más crítica, como por ejemplo hospitales, que son áreas críticas de donde el aire acondicionado es tecnología para el mantenimiento de ambientes especializados como áreas de operaciones, áreas de técnicos, etc. Posteriormente yo creo que vamos a poder trabajar junto con todos ustedes y les dije que vamos a hacer aquí un reglamento exacto al respecto. Ya tenemos algunas normas a través de la Federación Iberoamericana de Aire Acondicionado y de Refrigeración, el FAYAR, a la cual nosotros pertenecemos como delegación, se han elaborado unas normas a nivel regional. Posiblemente dentro de las siguientes charlas de la hora de la planificación haya la posibilidad de exponer las normas del nivel regional que se han estado dando y que son prácticamente aplicables a algunos países del área andina. Yo creo que es un buen inicio como para poder implementar esto dentro de las normas para el nuevo país. Gracias. Correcto. Para los amigos que están a través de las redes sociales, entonces, complementando nomás lo que acaba de mencionar el ingeniero Yamada, lamentablemente no existe actualmente un reglamento nacional de aire acondicionado. Se está trabajando en ello, ¿no? También depende mucho de la voluntad política del gobierno, pero hay diferentes esfuerzos, como los que hace la Asociación Peruana de Aire Acondicionado y Refrigeración, ASBAR, la ASRAE Perú y otros organismos, como el Colegio de Ingenieros, coordinaciones, en sacar lo más pronto posible un reglamento nacional de aire acondicionado como existen en otros países, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, también sé que existen esfuerzos por sacar algún tipo de reglamentación al respecto. Esperemos que pronto no pueda haber esta reglamentación. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, muchas gracias por la presentación. Complementando la pregunta que comentaba, en el Perú existe obviamente el Reglamento Nacional de Instituciones que tiene un capítulo de investigación, pero lamentablemente no se está utilizando. Ese es otro tema. Puede haber normas, pero no lo van a aplicar, no lo utilizan. Entonces, un revisor, por ejemplo, estuve a poco en una clínica donde no está haciendo la evaluación de aire. Pero no hay, ya recibió permisos y nadie los permite. Y el reglamento sí especifica también por hora y también cosas de la regulación de materiales, pero no lo están aplicando, no lo están utilizando. No sé si qué podríamos hacer para.
Bueno, al respecto a lo que me has comentado, no conozco este tipo de temas ni de cerca. Sé de instalaciones de tipo, y que no tienen la supervisión adecuada. Pero eso realmente es falta de supervisión. No es un tema realmente propiamente que no existe. O sea, el Reglamento Nacional de Inspecciones contiene este tipo de pequeñas acotaciones que hay que tener a la hora de la inspección. Y eso es lo mínimo que se debe cumplir. Pero si no hay una supervisión adecuada, es imposible realmente cumplir el tema. Lo que ustedes usan es la supervisión, no es la crítica, porque hay algunas. Supervisión a la Telecom Global, son especialistas en carretera y construcción, pero no es específicamente instalaciones mecánicas, como grupos electrógenos, como regrabación de diseño, aire acondicionado, refrigeración. Son temas mucho más especializados, lo cual significa que un equipo de supervisión debe contar con especialistas en cada ítem de lo que constituye una edificación completa. Ese es el tema, no es que no exista realmente forma de fiscalizar. Sí existe, pero no existen a veces profesionales adecuados que hagan cumplir esas normas. Por eso es que su interés, junto con Ricardo Ávila, es que tengamos profesionales realmente capacitados para poder nosotros cumplir este tipo de labores. Y me refiero a profesionales tanto a nivel de ingeniero como técnico, tanto de que todas las defensas bien hechas y que cuando es un equipo de protección realmente eficiente, se puede tomar la forma. Complementando un poquito la pregunta, existen en otros países reglamentos específicamente para el tema de aire acondicionado, calidad de aire, ¿no? Y existen empresas que no que supervisan la obra, sino que supervisan la calidad de aire, ¿no? Y periódicamente, cada 6 meses, por ejemplo, miden la calidad de aire de un establecimiento, de una clínica, de un colegio, de una tienda, ¿no? Existe un seguimiento muy estricto. Y también la población usuaria tiene conocimiento de ello, ¿no? Existen sensores de calidad de aire, ¿no? Hablando de la calidad de aire, ¿no? Que nos pueden indicar el nivel de oxígeno, el nivel de contaminantes. Entonces, claro, la gente está más instruida, ¿no? Más actualizada por informaciones de este tipo, porque a veces nosotros mismos ignoramos, ¿no? Nosotros mismos ignoramos. Entonces, pero cuando ya más personas sabemos de ello y sabemos cómo se mide, pues nosotros mismos también podemos exigir, ¿no? En un centro laboral, cualquier sitio donde estemos, ¿no? Los niveles de calidad de aire que deberían existir. Pero es verdad también lo que dice el señor, ¿no? Muchas veces pues no hay la voluntad de supervisar tampoco, no hay el supervisor, ¿no? Sea de una entidad defensa civil, o sea de una municipalidad, o quien corresponda a la supervisión, no hay el interés de la supervisión. Y también, como dice el ingeniero, muchas veces esta persona que supervisa no tiene los conocimientos adecuados para poder realizar una buena supervisión. Entonces, hay mucho trabajo que hacer de diferentes organismos, ¿no? por elevar toda la cadena de aire acondicionado y ventilación, porque como les estaba ilustrando, pues, los factores que van a llevar la contaminación ambiental, el calentamiento global, la tendencia el confinamiento humano, etcétera, etcétera, todo eso va a llevar a la proliferación muy grande de los sistemas de aire acondicionado y de ventilación, justamente para mantener condiciones de confort y de salud interior adecuados. Esa es la gran idea, ¿no? Ese es el gran objetivo. No un crecimiento por crecimiento, sino un crecimiento adecuado, ¿no? Energéticamente eficiente, etcétera, etcétera. Y para ello, pues, es una suma de voluntades de todos nosotros de la industria del aire acondicionado, como había dicho, estemos en el puesto que estemos, ¿no? Un poco esa es la idea. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Correcto, señores. Entonces, les agradezco mucho su presencia, muy amable. Igualmente a los amigos que nos están viendo por las redes sociales, muchísimas gracias.
y será hasta el próximo charla de la hora de la climatización. Muchas gracias, muy amable. Los que habían solicitado su certificado, por favor, los van a atender ahorita, así que pueden esperar. Y también les anuncio que la próxima charla de la hora de la climatización es el día 13 de agosto. Es una charla muy interesante también que va a estar a cargo de profesionales de la empresa internacional 3M sobre... Sí, va a venir un ingeniero desde Colombia, es un tema sobre el aire acondicionado y otras implicancias muy, muy interesante. Así que están todos invitados. ¿Ok? Muchas gracias. Señor Santos Rebolledo Cisneros. Señor Santos. ¿Está por acá? Certificado o los que desean certificado El señor Martín Ayacé. Señor Martín Ayacé. El señor Seguro Ramón Peña Chanta. El señor Reinaldo Alvarado. El señor Humberto Carrasco Gutiérrez. Humberto Carrasco. El señor Gabriel Navarro Rivas. Gabriel Navarro. Julio Caizú Baja. David Carrasco. Juan Antonio Peso. Concepción Francisco Carvajal. Pablo Daniel Quispe. Víctor Alvarado Pérez. Saola Daniel Mito. Y el señor Franklin Mendoza Montero. Bien, aquellos que quieran realizar la prueba que sigue el día de hoy se les va a comunicar cuándo pueden hacer sus cosas. ¿Correcto? Muchas gracias. Gracias.